Muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de Diálogos al Café. Ya nos acercamos a las 200 sesiones y esta es la última de este año. Y es un gusto tener con nosotros desde España a Felipe Buitrago y también tendremos en unos instantes a Andrea Barrientos, senadora para el Estado Plurinacional de Bolivia, que en unos segundos se va a conectar con nosotros. La idea de este diálogo, de este conversatorio, bueno, surge un poco en base a la inspiración que hemos tenido del segundo foro de economía creativa, para el cual invitamos a Felipe a que venga a darnos su idea sobre cómo la economía creativa puede ayudar a promover el desarrollo de un país en Latinoamérica. Bueno, Felipe ya les va a adelantar un poco las pautas que él sugiere para que se pueda dar este tipo de fenómeno. Pero aquí en Ceres con el apoyo de CIPE, el Centro para la SAIP, el Centro para la Empresa Privada, el Centro para la Empresa Privada Internacional, venimos desarrollando un proyecto de promoción a la economía creativa. Estamos haciendo libros, proyectos de investigación, desarrollando este foro con apoyo de la Universidad Franz Tamayo, también acá en Cochabamba, Bolivia. Y es gracias a este proyecto que estamos llevando a cabo que hemos podido contactar a Felipe para que venga desde su expertise a asesorarnos, ¿no? Yo muy brevemente les voy a hablar, para los que no estén familiarizados, sobre el concepto que manejamos de economía creativa. Es básicamente toda industria que recae más fuertemente en la innovación y las ideas, en el capital intelectual, si se quiere, que en el capital financiero. Entonces, eso permite que para un país como Bolivia nuestra economía se pueda diversificar más rápidamente porque hay menos trabas de por medio para que una persona pueda emprender con negocios creativos. Y por el otro lado, se requiere buscar maneras de ayudar a potenciar también la innovación y la creatividad de los bolivianos, como así también hacer que el país sea más atractivo para atraer capital intelectual que esté capacitado para este tipo de emprendimientos, ¿no? Tiene muchos contrastes el concepto de economía creativa, muchos detalles, todavía no hay definiciones internacionales, pero voy a dejar que Felipe se luzca explicándonos un poco más de esto. Felipe Buitrago Restrepo es economista de la Universidad de los Andes y CEO de Go Future Hub. Cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores de economía cultural y creativa y tecnología de la Información y Comunicación. Ha ocupado cargos de alto nivel, incluyendo ministro de Cultura de Colombia y embajador de Colombia en Alemania, donde lideró iniciativas para promover la creatividad y la economía naranja, y trabajó para fortalecer las relaciones internacionales. También ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, director de ODAI, el Observatorio Iberoamericano de Derechos de Autor, y director de TIC-TAC, un think tank de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Yo personalmente soy gran admirador de Felipe desde el libro que escribió sobre economía naranja, que ha sido un referente para la investigación que venimos desarrollando en Ceres. Y sin mayor preámbulo, los dejo. Felipe, por favor, bienvenido. Es un gusto tenerte. Muchas gracias, Santiago. Un placer de estar con todos ustedes aquí en Diálogos al Café. Muy honrado con esta invitación y de haber participado en el foro que tuvimos hace ya un mes más o menos, ¿cierto, Santiago? Fue realmente una experiencia muy gratificante. Fue mi primera vez en Bolivia y pues Cochabamba, una ciudad maravillosa. Pues regresé con un par de kilitos de más porque aparentemente el tema de las porciones en Cochabamba no está en los niveles que estamos acostumbrados en el resto del mundo. Ya son bastante más generosos con la comida y la verdad lo disfruté muchísimo, una comida deliciosa y pues no puedo hablar nada más además de la gran compañía y de las experiencias que tuvimos allá. Gracias a la generosísima introducción de Santiago, les comento. Cuando hablamos de economía naranja, de economía creativa, estamos hablando de un sector relativamente amplio, un sector que además es sistemáticamente ignorado desde la economía por una falsa percepción de invisibilidad o de marginalidad. Pero esto sucede por varias razones. La primera es porque cuando hablamos de cultura, generalmente tenemos una resistencia como natural a conectarnos con el componente comercial de las actividades culturales. Y eso tiene una buena razón, y es porque para nosotros el componente simbólico, identitario, el componente de comunicación detrás de la cultura es mucho más importante.
Esto no quiere decir que el otro componente no exista, simplemente que privilegiamos el otro y por lo tanto, naturalmente tendemos a menospreciar su dimensión cultural. Al mismo tiempo, la economía creativa está compuesta de muchos sectores, muchos que podemos catalogar como patrimonio y artes, como por ejemplo, pues las expresiones del patrimonio material, como los festivales, los carnavales, la gastronomía tradicional, los juegos tradicionales, actividades que aparentemente son marginales en la economía, pero cuando las pensamos un poquito más profundamente, están fuertemente conectadas con el turismo cultural. Es decir, no son actividades que generan réditos económicos directos, pero que hacen parte de crear una narrativa colectiva que nos permite precisamente atraer negocios, atraer oportunidades en otros ámbitos, pero particularmente atraer personas que están interesadas en lo que nosotros somos. Un segundo componente de la economía naranja que también está ahí y que a veces nos cuesta asimilar su dimensión comercial son las denominadas industrias culturales, industrias de la cultura, como por ejemplo la industria editorial. Y claro, cuando nosotros pensamos en un libro, pensamos en literatura, pensamos en esas historias, en esas narrativas, en esas novelas, y nos desconectamos de, son libros que se venden, que circulan, que viajan por el mundo y que conectan mercados. También nos pasa con el audiovisual. Vemos películas, vemos televisión, escuchamos radio, escuchamos música grabada, vamos a conciertos, pero todas estas actividades están conectadas en cadenas de valor que van de la creación a la reproducción de bienes y servicios de carácter cultural, que podemos llamar libros, música, películas, programas, etcétera. Pero, nuevamente, como la sentimos cerca del corazón, cerca de nuestra identidad, no pensamos en su dimensión económica a priori. Y eso también está bien, pero es importante que cuando hacemos política pública, y ahí es donde entramos los economistas, nos hagamos las preguntas de cuánto influyen estas actividades en la creación de empleo, en las exportaciones, en la balanza de pagos, en el pago de impuestos, en muchas cosas. Y eso es también relevante. Y existe un tercer nivel donde tal vez nos sentimos más cómodos pensando en lo comercial, que es lo que UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, denomina creaciones funcionales. Las industrias creativas. Es una visión más amplia de la industria cultural donde incluimos los diseños, que son expresiones estéticas, expresiones culturales de los objetos que utilizamos en el día a día y que también tiene que ver, por ejemplo, con la publicidad, que es una aplicación directa de nuestras narrativas culturales, pero con un fin de mercadeo, con un fin de posicionamiento de una marca, de generar una sensación de necesidad o de informarnos simplemente de que hay algo que nos puede interesar, que no es un bien o un servicio precisamente cultural, puede ser un comercial de un banco, un comercial de un vehículo que nos conecta con esas marcas, con esas narrativas que son externas de manera directa a la cultura, pero que hacen parte igual de nuestro entorno. También tenemos ahí las redes sociales y una serie de desarrollos mucho más contemporáneos. El software muchas veces no pensamos que sea una industria cultural, pero el software no está protegido por patentes, es protección industrial, está protegido por el derecho de autor, es decir, el software se escribe y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, estas actividades que son creaciones funcionales, que entendemos mucho más claramente como algo del ámbito comercial, también son portadoras de comunicación cultural. Algunas más simbólicas, otras menos simbólicas. El punto es que todo este conjunto de actividades representa en el mundo cualquier cosa entre el 4 y el 6% del PIB. Eso no es marginal. Cuando uno dice el 5% de mis amigos, estamos hablando de un pequeño número. Pero cuando hablamos del 5% de la economía, estamos hablando de un número absolutamente enorme en cualquier economía. El 5% en un país que sea minero energético generalmente es más grande que el sector minero energético. En un país como Colombia, 5% es 3 veces, 4 veces más que el aporte al PIB del café. Es tan grande como el aporte del petróleo, es más grande que el aporte de la minería. En Bolivia tendrán ustedes que hacer las cuentas
de cuánto puede representar entre el 3 y el 5% de la economía de Bolivia con respecto a los sectores que consideramos estratégicos en Bolivia. Y eso ya es una perspectiva muy interesante. Ahora, cuando hablamos de cómo aprovechar y entender el sector cultural y creativo, en mi experiencia y en lo que trabajé junto con el expresidente Iván Duque cuando estábamos en el Banco Interamericano de Desarrollo hace 11 años y publicamos el libro de la economía naranja, pensamos que de lo que se trata es de hablar de un ecosistema cultural, un ecosistema creativo que llamamos ecosistema naranja, y ese ecosistema requiere de una aproximación que sea integral. Una aproximación integral quiere decir que, como con un mapa, no se trata de querer describirlo todo o activarlo todo, pero sí de entender el conjunto. Entender el conjunto quiere decir que una aproximación integral, desde nuestra perspectiva, tiene 7 ideas, 7 I's. Esas 7 ideas son, primero, la información, y es entender de qué estamos hablando. Es la investigación, que puede ser de carácter teórico, que es muy válida, también de carácter cuantitativo y cualitativo para recoger información numérica, que puede ser monetaria y no monetaria, e información de contexto, que nos permita entender y a partir de eso formular políticas que tengan evidencia dentro de su construcción, no simplemente seguir nuestra intuición. Nuestra intuición puede estar bien, pero a veces también está muy influenciada por la inercia de ideas que a veces pudieron ser exitosas en el pasado, pero que tal vez en el presente no son tan pertinentes o no son tan efectivas. La segunda ahí son las instituciones. Con frecuencia creemos que instituciones culturales quiere decir la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura. Esa es una parte de las instituciones. Las instituciones más importantes de la cultura realmente son instituciones que son de carácter mixto, de carácter privado. Son las fundaciones, son las agremiaciones, son los grupos de personas dentro del sector de la cultura que se agrupan para comunicar sus ideas, pero también son las ideas y las construcciones legislativas y de costumbres que dominan el sector de la cultura. Un ejemplo es cuál es nuestra propensión a respetar el derecho de autor, respetar la propiedad intelectual de otras personas. Eso es muy importante dentro de las instituciones. ¿Cuál es esa propensión? ¿Cuáles son nuestras redes de apoyo para efectos de hacer que un emprendimiento se consolide, conectarlo con mercados, conectarlo con inversionistas, conectarlo con las oportunidades de recursos públicos y privados? En fin, todas esas son las instituciones. La tercera ahí son las infraestructuras. En el centro de nuestras ciudades vamos a encontrar lugares maravillosos, museos, teatros, casas de cultura. Santiago en su momento me llevó a el Palacio, esta casa lindísima de la familia, recuérdame Patiño, por el favor, Palacio Santiago. Portales. Portales. Sí. Lindísimo. Y en el centro de Cochabamba es un lugar donde efectivamente nos conectamos con la cultura. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a la periferia de la ciudad o a zonas rurales? La infraestructura empieza a decrecer. Lo mismo pasa además con infraestructuras invisibles como la conectividad. Es muy importante tener un ojo en cómo está distribuida esta infraestructura, porque la infraestructura es un nivelador natural de la cancha de oportunidades para disfrutar y para expresar la cultura. La quinta I es la conexión, es la integración. Hay mercados que son locales, hay ideas, hay productos que tienen nichos y pueden ser muy locales, pero si les conectamos con nichos equivalentes en otras partes de la ciudad, en otras partes del país, en otras partes de la región latinoamericana, en otras partes del mundo, amplificamos su posibilidad de inspirar, su posibilidad de conectarse con el mundo. Y también hay ideas que tienen un potencial de ser globales, que tienen la capacidad de conectarse con muchísimas otras opciones, con muchísimas otras culturas. Hay que asegurar que nuestro entorno tenga esas conexiones, los tratados de libre comercio, que tenga la facilidad en los flujos de inversión, que tenga la facilidad de movimiento de personas dentro del país y de los artistas, de los creativos hacia el exterior y de artistas del exterior que vengan a nuestro país, porque la cultura al final del día es un asunto de intercambio. Bien nos decía Machado que en cuestiones de cultura y de saber solamente nos quedamos con lo que compartimos y perdemos lo que nos guardamos. La sexta I es la inclusión. Es mi I favorita, es la más difícil, es la más retadora, pero cuando hablamos de cultura estamos hablando de conectarnos, estamos hablando de tender puentes. Cuando yo hablo con
Santiago y estamos de acuerdo en que a los dos nos gusta la música, nos gusta la literatura, ahí estamos de acuerdo. Pero si empezamos a hablar de qué música y qué la literatura nos gusta, empezamos a encontrar diferencias. Y de pronto tenemos puntos donde estamos en directa contraposición. Lo lindo del intercambio cultural es que esa diferencia, en lugar de ser una amenaza, que es nuestra respuesta natural como seres humanos, nuestra respuesta ante algo diferente es de precaución, es tenemos que protegernos. Pero cuando tenemos diálogo de por medio, tenemos cultura, esa diferencia pasa de ser un peligro de agresión a una oportunidad de aprendizaje, una curiosidad. Cuando yo hago un link, un puente con Santiago y un puente con un amigo o con un desconocido alrededor de la música, alrededor de la literatura, alrededor de la poesía, alrededor de la historia, empiezo a tender estos puentes. Y cuando todos ellos hacen estas conexiones con otras personas, ahí esas interconexiones, ese es el tejido social. Eso es lo que nos permite pasar, lo que nos permitió pasar a nosotros como seres humanos, de, de estar limitados como otros homínidos a grupos pequeños de entre 50 y 150 individuos, a poder construir narrativas, historias conectoras que nos permiten vivir en ciudades con millones de habitantes, que nos permiten tener naciones con cientos de millones de personas. Es la posibilidad, la cultura es la única razón por la cual podemos vivir tan cercanos como vivimos sin odiarnos, sin matarnos. Tenemos fricciones, tenemos problemas, seguramente, pero la razón y el medio para poder resolver esas diferencias es a través del diálogo cultural, es a través de la música, es a través de la literatura. La única forma de cerrar las brechas de comprensión, de romper las barreras de desentendimiento, es a través del diálogo cultural. Y finalmente la séptima I es la I de la inspiración, porque esto no es una secuencia, esto es un círculo virtuoso, es un ecosistema que comienza y termina con la curiosidad, con el talento de una pequeña niña que quiere hacer preguntas impertinentes, de un niño que quiere bailar, de, en fin, de personas que se hacen preguntas y esas personas pueden ser adultos. Bien se dice por ahí que un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido y para sobrevivir necesita que ese talento que tiene innato, que esa curiosidad, que esa improvisación, que esa intuición sea refinada, sea alimentada, nutrida desde la educación, no una educación con fines instructivos, con fines de alineamiento ideológico, sino una educación con fines de abrir la mente, de desarrollar pensamiento crítico, capacidad de trabajo en equipo, respuestas creativas a problemas complejos, capacidad de adaptación, resiliencia emocional, la capacidad de enfrentar contradicciones, de entender que podemos estar equivocados y aprender. Un pensamiento científico, si se quiere, pero sobre todo la capacidad de desarrollar empatía y vivir en comunidad. Esto no quiere decir ceder o ser espejos de todos los demás, quiere decir que podamos entender que inclusive cuando alguien está equivocado, hay que tratarlo con respeto, lo cual no quiere decir que hay que dejar de ser fuertes en el problema. El presidente que siempre dice que uno tiene que ser muy fuerte en el problema y muy suave con la persona. Cuando tenemos desencuentros, y en eso la cultura es maravillosa, podemos construir espacios de entendimiento. Si juntamos estas 7 I's, tenemos una cosa maravillosa y es que al entenderlas y al conectarlas con los recursos que tenemos, podemos elaborar estrategias, políticas públicas. Y ahí es donde viene la octava I. Yo hablo de 7 I's, pero son 8, es una trampa. La octava I se llama implementación y es de manera consciente, de manera científica y con mente abierta, hacer estos análisis, conectar los puntos y procurar generar espacios de política pública, estrategias de inversión pública, movilización de los recursos del sector para crear más empleos, mejor comercio, más bienestar y al final del día una mejor comunicación entre todos. Esa introducción amplia, gracias Santiago por el espacio, espero que nos sirva para poder ambientar toda la conversación. Quedo entonces atento a cualquier pregunta, conversaciones y reacciones que podamos tener. Gracias.